Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Nancy Rodríguez, ya de nuevo aquí en la Ciudad de México después de la amplísima, rica y muy completa cobertura del Festival Internacional Cervantino, del que justamente vamos a platicar. Hola a Laura Regis en la traducción de la lengua de señas mexicana. Así es, ¿qué tal, Laura, amigos de Noticias 22? Hoy vamos a hablar del Festival Cervantino. Ya acabó ayer por la noche con un concierto en la Alhóndiga de Granaditas. La directora de este festival, Marcela Díez, va a estar aquí con nosotros para hablar sobre la evaluación de lo que fue esta llamada Fiesta del Espíritu. Un balance también tendremos sobre lo que ha ocurrido desde la última vez que estuvo aquí con nosotros la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez en torno a la declaración de Cataluña como país independiente. Y vamos a tener imágenes del desfile de la muerte que hubo este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Además de que les vamos a presentar parte de la conferencia de Danny Elfman, que está de regreso a México, este enorme músico que ha hecho la banda sonora de las películas de Tim Burton y, por cierto, mañana les tendremos una entrevista. Así es. Bueno, esto y más lo tenemos para todos ustedes aquí en Noticias 22. Comenzamos. Bueno, justamente comenzamos con esto, Guamansin, ¿qué te parece? Un mes de que llegue al Museo Franz Mayer una muestra muy esperada del año, que es el mundo de Tim Burton. Llega a nuestro país quien ha creado el soundtrack de sus películas. Así es, nos referimos a Danny Elfman, que se presenta el día de mañana aquí en la Ciudad de México. Bueno, vamos a compartirles a todos ustedes parte de la conferencia de prensa. En la historia del cine han existido binomios inolvidables como el conformado por Federico Fellini y Nino Rota o Sergio Leone y Ennio Morricone. Quizá el más célebre de nuestro tiempo sea el que desde hace 3 décadas ha hecho cómplices a Tim Burton y el músico Danny Elfman, quien regresa a nuestro país para ofrecer un concierto en la Arena Ciudad de México. He basically, since we met on Pee-wee's Big Adventure, y desde que nos conocimos para la película de Pee-wee's Big Adventure, he plays me the movie. él me puso la película. He may tell me how he feels about 1 or 2 moments. Pudo haberme dicho cómo se sentía sobre 1 o 2 momentos por ahí. And then he says goodbye. Y después me dijo adiós. I go off and start writing. Simplemente voy y empiezo a escribir. And I really won't get much from him until I have music to play him. And then when he has music, he can respond. Entonces no recibo muchos comentarios de su parte hasta que ya le presento en la música. Y ya que él escucha, entonces ya es cuando tengo respuestas de su parte. La visita del compositor sirve de preámbulo a la exposición El mundo de Tim Burton que llegará en diciembre al Museo Franz Mayer. En conferencia de prensa, Danny Elfman habló, entre otros temas, de la forma de crear la narrativa sonora de una película. I don't have genres I'm most comfortable. There's only one genre I avoid. De hecho, no tengo géneros con los que me sienta cómodo, pero sí tengo uno que trato de evitar. Romantic comedies. Comedias románticas. Unless there's something wrong with the people in them. A menos que haya algo dañado con la gente ahí involucrada, ¿no? Hace una semana se dio a conocer que Tim Burton dirigirá una versión en live action de Dumbo. Desde luego, Elfman se encargará de la música. Son muy Dumbo I diferentes. haven't written yet, Dumbo todavía no la he escrito, but I imagine the score will be very narrative, pero imagino que la música va a ser muy narrativa. meaning the music will, I'm sure, help tell the story. Significando que la música va a ayudar a contar la historia. I think there'll be some odd elements and circus elements, Creo que habrá unos elementos raros, también elementos de circo. and I'm sure it'll also be very emotional because this is the story of a little baby elephant who loses his mother. Y también va a ser muy emotivo porque va a ser de un bebé elefante que pierde a su mamá. A propósito del estreno de Coco en México, Danny Elfman le mandó un mensaje a los realizadores de la cinta. Unfortunately, there is a big animated feature coming out about Dia de los Muertos, but they did not ask me to do the music. Lamentablemente veo que está por salir una película del Día de los Muertos y ni siquiera me avisaron para hacer la música. Which I think was a foolish idea, but these decisions are not mine. Lo cual creo que fue una idea tonta, pero bueno, estas no son mis decisiones, ¿verdad? Danny Elfman se presenta mañana a las 8:30 de la noche en la Arena Ciudad de México, acompañado por la Orquesta Camerata Metropolitana, el Coro en Armonía Vocalis y otras sorpresas. Y seguimos hablando de magia, porque para las próximas fiestas decembrinas, un renovado Cascanueces va a regresar al Auditorio Nacional de la mano de la Compañía Nacional de Danza. Vamos a ver.
La coreografía es la misma y muchos miembros de la Compañía Nacional de Danza ya habían bailado esta coreografía con otra producción, pero definitivamente los elementos físicos, la iluminación y el vestuario, todos son nuevos. El hacer las cosas nuevas no significa recrear los diseños del 96, me parece que fue cuando se estrenó, sino más bien diseñar un nuevo concepto, una nueva época, un nuevo entorno, una nueva paleta de colores, nuevas siluetas y la escenografía también es completamente nueva y la iluminación tiene elementos tecnológicos que hace 20 años no existían. Entonces la producción ya necesitaba estar refrescada y es lo que estamos haciendo. Y ahora vamos con el primer actor, Carlos Bracho, quien celebró su cumpleaños número 80 en el Palacio de Bellas Artes, donde recibió un homenaje por parte de este instituto, el IMBA, a través de su programa Leo, Luego Existo. El también escritor, fotógrafo, pintor y periodista estuvo acompañado por sus amigos, la actriz Lilia Aragón, el poeta Dionisio Morales y el escritor Ignacio Trejo Fuentes. Ven, aquí te espero con la luz de las luciérnagas. Si vienes, te beso, te abrazo. Aunque tiene una gran trayectoria como actor, no toda la gente que lo conoce sabe que Carlos Bracho es además poeta. Pero para él, las letras llegaron desde muy pequeño, de la voz de su madre. De mi tierna niñez que transcurrió en Colotlán, Jalisco, mis primeros 5 años fueron allí. Y allí me inicié. Mi madre me inicia en la poesía. ¿Por qué? Porque en ese rancho Colotlán no había luz, no había teléfono, no había radio, evidentemente, no había televisión. Estoy hablando de 80 años atrás, imagínate nomás. Bien, a la hora de que uno se acostaba en ese rancho es cuando el sol se estaba poniendo y nos levantábamos cuando el sol salía. Yo gravitaba, yo no conocía el mar, no conocía los elefantes, los conocí a través de la poesía. Desde entonces leo y escribo poesía. Mi vida en el teatro es a través de estar viviendo la maravilla que es descubrir quién era Otelo, por qué sus celos, quién era Macbeth, por qué tiene que matar para llegar al poder. Estoy en el mundo de la política también. Yo fui diputado federal, candidato a gobernador. 60 años en la izquierda, no es fácil en este país. Como parte del programa Leo, Luego Existo, Carlos Bracho recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes para celebrar sus 80 años de vida. Entre los amigos que lo acompañaron se encontraba la actriz Lilia Aragón, que recordó la singular manera como lo conoció. Lo conocí en un elevador del antiguo centro comercial que ahora es un hotel. Estábamos participando en una película como de espías. En el estrecho y transparente elevador Art Nouveau estaba el camarógrafo y su cámara, el iluminador, que era un hombre con un foco, el director, que no me recuerdo quién era, y llevaron al galán. El galán era una especie como de James Bond, mexicano, a la José Agustín. La presentación no fue como calurosa, aunque habíamos mucha gente, fue casi intrascendente. Lilia es Carlos, Carlos es Lilia. El galán, cuyos besos de 3 pisos fueron muy disfrutables, sabía a helado de nuez. Carlos Bracho con sabor a helado de nuez. Noticias 22, Irma Gallo. Un abrazo a este actor, una excelente persona además. Además que ha colaborado en diferentes ocasiones con el IMBA, concretamente con la Coordinación Nacional de Literatura, dando lectura de muchos de los homenajes que se hacen a escritores. Es un gran narrador. Así es, un gran narrador. Y bueno, un abrazo, muchas felicitaciones por este homenaje. Momento de hacer una pausa, pero antes el urbanismo y la sustentabilidad de las ciudades mayas llega a la 8ª Mesa Redonda de Palenque.
El 45º Festival Internacional Cervantino ya concluyó, ya llegó a su fin con una asistencia estimada de 350,000 personas que pudieron disfrutar de 186 actividades de esta edición, muchas de las cuales les hemos presentado aquí en Canal 22, el equipo de Noticias 22. Francia fue el país que estuvo como invitado especial, que animó en gran medida esta fiesta del espíritu. Como parte de las actividades de la 45 edición del Festival Internacional Cervantino, que tiene a Francia como país invitado de honor, la Fiesta del Espíritu recibió la visita de la recientemente nombrada ministra de Cultura del país galo, Françoise Nissan, quien abordó los acuerdos alcanzados con su homóloga mexicana, María Cristina García Cepeda. Par des accords de coopération. D'abord, il faut que je vous dise que c'est le premier voyage international hors de France que je fais depuis que je suis ministre, et c'était important pour moi de venir au Mexique. Le Mexique a été durement touché par ce séisme. Ce séisme, en plus des victimes, a fait beaucoup de dégâts au niveau culturel. Donc je voulais, en venant, exprimer toute l'amitié, toute la compassion et toute l'envie de coopération de la France, et on a convenu des accords très concrètement pour aider à la réhabilitation de deux sites remarquables, en envoyant des experts et en participant à la reconstruction. Ça a débouché plus généralement sur cette envie de faire de la coopération au niveau enseignement, éducation, accueillir chez nous dans nos écoles d'art et toutes les écoles des étudiants mexicains, mais aussi à l'inverse. Françoise Nissan asumió el cargo de ministra de Cultura en mayo de 2017. Así se suma a la gestión del presidente Emmanuel Macron y del primer ministro Édouard Philippe. Su arribo al cargo viene precedido de su trabajo al frente de la editorial Actes Sud, fundada por su padre en 1978. Actes Sud cuenta entre sus escritores a figuras de la literatura mundial como Salman Rushdie y Paul Auster, premios Goncourt como Jérôme Ferrari y Matthias Enard, y a premios Nobel como Svetlana Alexievich. Alors, la culture, d'abord, c'est la principale richesse qu'on peut avoir. C'est le lien à l'autre. Et ça, c'est par rapport à cette violence et au monde tel qu'il évolue, c'est très important. Donc, la rencontre dans une bibliothèque, la rencontre dans un festival, tous ces moments d'échange. Et en plus de ça, aujourd'hui, les neurosciences montrent que c'est ce qui peut le mieux nourrir un cerveau, c'est les échanges avec l'autre. C'est donc fondamental. Et un défi, on l'a partagé avec la ministre, c'est de pouvoir faire en sorte que la culture soit présente le plus tôt possible dans le parcours éducatif de l'enfant, pour qu'il soit nourri et que son éducation soit nourrie de cela, pour assurer en lui une capacité d'un être de confiance. C'est de se préoccuper qu'elle arrive partout, qu'elle soit ce lien pour tous, mais partout, dans tous les territoires. En concordancia con la intención expresada por el presidente francés Emmanuel Macron en la Sorbona el pasado 26 de septiembre de relanzar la Unión Europea, reforzar los intercambios y lograr que los estudiantes franceses hablen al menos 2 lenguas extranjeras para 2024, Nissan agrega. C'est au cœur du programme aussi, et c'est très important. Ils souhaitent même que dès leur plus jeune âge, à l'école, les enfants en France apprennent plusieurs langues. D'abord, ça a toujours un effet très positif sur le cerveau, ça stimule le désir et l'envie d'apprendre plus. Et ça, c'est déjà une chose très importante. Ça permet de communiquer, ça permet de comprendre l'autre. Et c'est vrai qu'au niveau... c'est d'ailleurs, ça va être un axe de notre politique, c'est de soutenir le français, la francophonie, parce que le français s'enrichit au contact des autres langues, de même que les autres langues s'enrichissent au contact du français. Y ante las oleadas de refugiados que Europa ha recibido en años recientes, Nissan ve en la cultura una alternativa. Je pense qu'il est capital d'être une terre d'accueil et d'accueillir ces hommes et femmes qui arrivent chez nous
Et la culture peut jouer un rôle important. Et d'ailleurs, je me suis attachée à voir quels étaient ce qui existait déjà en termes d'accueil. L'autre jour, je me suis rendue dans un centre qui accueille des artistes qui sont en exil. Et c'est bouleversant parce qu'on a tout à apprendre. C'est une autre culture, c'est une autre façon même de créer et on s'enrichit. Donc je pense qu'il est urgent de reconnaître cela, de voir la chance que ça peut nous apporter, cette richesse. Je dis que la culture c'est de la richesse et la culture de l'autre est une richesse. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y a propósito del Festival Internacional Cervantino, tenemos el gusto de que nos acompañe su directora Marcela Díaz, que está con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta, Marcela. Gracias por la invitación. ¿Ya más descansada después de la clausura? Casi, casi. Marcela, ayer fue la conferencia de prensa en Guanajuato, Sí. en donde se dio el balance de lo que fue esta edición del 2017. Fueron 350,000 personas, más de 180 espectáculos. Se anunció que India y Aguascalientes serán el país y el estado invitado de honor. Primero, Marcela, ¿cómo te sientes al terminar este festival? Mira, nosotros estamos muy contentos porque aparte de que esta cifra de 350 es preliminar, todavía no era el cierre, faltaban unos días cuando tuvimos esa cifra, yo considero que para la situación que acababa de vivir el país y que está todavía viviendo, tener todavía 350,000 visitantes en Guanajuato, pues es un éxito. Estamos muy sorprendidos de haber visto salas muy llenas, así es que estamos muy satisfechos del festival en general. Fue difícil, no es tan sencillo considerar, después de lo que vivió, particularmente, por supuesto que vienen de muchos estados de la República, las personas que van al Festival Cervantino, pero sí es una gran parte de la Ciudad de México que va al festival. Exactamente. ¿De qué manera eso también permite el repensar el festival? Marcela, tú has estado trabajando en este festival desde hace muchos años, has crecido prácticamente con él, hasta ahora ser directora. ¿De qué manera también esto y lo que acabamos de ver, el trabajo de Víctor Gaspar, esta entrevista con la Agregada Cultural de Francia, se dieron cita también directores de diferentes festivales durante este Festival Cervantino? Yo siento que es una obligación estar repensando cómo debe crecer un festival, porque si no lo matas. Si tú no tratas de ver cómo debe de evolucionar ese festival por los públicos, por la nueva oferta, por una serie de variantes, si tú no piensas en eso, lo vas a matar. Tienes que permitir que crezca. El festival, una de las primeras obligaciones que tiene es tener nuevos públicos, formar públicos. Y como tú sabes, nosotros hemos estado tratando de acoger más jóvenes y hacer una oferta no más atractiva, de mejor calidad y más interesante para los jóvenes y para las familias con niños. No espectáculos para niños, sino de familias en general, porque uno no lleva a los niños al teatro, tú entras con los niños al teatro. Por ahí hemos estado tratando de repensar el festival para atender ese tipo de público, además de los públicos que ya son nuestros. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando los que están yendo al Teatro Juárez, pues ya no puedan ir? Necesitamos empezar a hacer llegar a los nuevos, ¿no? Y ese es hacia donde estamos tratando de ir. En lo que se refiere a los que llegan desde fuera, efectivamente, como dijiste, una buena parte de nuestro público es del Distrito Federal. Para nosotros eso está muy bien que vengan de fuera. También tenemos públicos internacionales, vienen colombianos, vienen americanos, vienen argentinos. Y este año tuvimos la suerte de tener bastantes programadores, el Teatro Iberoamericano de Bogotá, Santiago Amil, Madrid, en fin, por el interés que despierta el festival en esos lugares. Y pues con ellos siempre hay intercambios de, oye, pues qué bien hacen esto, cómo hacen lo otro, y poder retroalimentarnos entre todos para hacer las cosas lo mejor que podemos. ¿Cómo cumplir, Marcela, con todos estos objetivos? Y lo pregunto, digo, para nada es un secreto que año con año los presupuestos en materia de cultura han sido muy difíciles en los últimos años. ¿Cómo poder cumplir con todo esto?
En primer lugar, yo siento que el festival siempre ha estado muy apapachado. Y la realidad es que, y esto no me canso de decirlo, el festival no solamente recibe presupuestos estatales, es obligación de la gestión cultural conseguir apoyos en otros lugares. Por ejemplo, tú sabes que trabajamos mucho con embajadas. Es el caso de Francia. En este caso, Francia, de los 62 grupos internacionales que se presentaron, 20 eran franceses, que es enorme. Tú que llevas tantos años yendo al festival, sabes que la presencia de Francia fue como si hubiesen sido 2 países invitados. Entonces, bueno, hace muchos años que el Festival Cervantino no tenía una presencia del teatro francés tan sólida, con grandes directores, como sí lo hubo en este año, que estuvo repartido literalmente en los 3 fines de semana. Así es, así es. Es decir, pues eso es lo que hace la gestión. Nosotros tenemos la obligación como gestores de festival de buscar que los gobiernos extranjeros se interesen en venir a México. Acabamos de oír a la ministra y pues ellos tienen interés en venir con nosotros. Su presencia este año, por ejemplo, pues no se va a quedar ahí. Ya estamos hablando de otras cosas para el año próximo. Y el ir a visitar a otras embajadas, el interés que nosotros logremos despertar en el extranjero hace que que otros gobiernos se interesan en venir al país. Esos son apoyos nuestros patrocinadores. No hablemos de que el Estado de Guanajuato también hace parte de los que pagan este festival. Entonces, yo siempre creo que debemos de ser muy cuidadosos en esto de que se nos reducen los presupuestos, porque pues de lo que se trata en realidad es que no importa en realidad cuánto te reducen el presupuesto, lo que tú tienes que hacer es tener una buena programación y buscar la manera de que te ayuden patrocinadores, embajadas, etcétera. Creo que ese es uno de los secretos de una buena gestión. Una última pregunta rápidamente, Marcela. Se está hablando de India y de Estado de México, de Aguascalientes como invitados. Sí. Este año fueron Francia y el Estado de México. Es una dinámica que tiene poco más de 17 años, tal vez más o menos. Comenzó en el 2001. En el 2001 sí. Comenzó. ¿No está agotado este sistema? Lo pregunto porque al tener un país invitado como Francia, frente a la producción que puede hacer el Estado de México, como cualquier otro Estado de la República o la Ciudad de México, pero a veces resulta un poco irregular el conciliar a compañías que tienen presupuestos de trabajo y patrocinadores muy diferentes. Sí, yo pienso que es interesante. Yo creo que es interesante si logras hacer el análisis de ver cómo, por ejemplo, Francia es realmente un ejemplo muy atípico, porque es un país que apoya en muchos niveles a su producción y tienen esta capacidad de acogida que no encuentras en la mayoría de los países. Creo que, por ejemplo, tener países invitados como ahora la India es muy interesante para México. Es la democracia más grande que hay en el mundo, sus niveles de crecimiento son grandísimos y yo creo que si bien queremos conocer a la India, no la conocemos. Entonces, pues creo que es de interés para el público en general conocer esa India y del programador que no nada más traigan cosas que para nosotros ya son relativamente vistas, sino saber qué están haciendo más allá de lo que ya hemos visto. Y en cuanto al Estado, pues yo pienso que es importante también saber qué están haciendo en los estados del país con lo que ellos trabajan, es decir, sus secretarías de cultura, si están apoyando más teatro, si están apoyando más música. Es interesante saber lo que se hace en el país. Perfecto. Bueno, pues ya estaremos ahí pendientes de cómo vaya transcurriendo esta programación que nos lleve hasta dentro del año siguiente con la India, porque también resulta interesante pensar que este sistema en donde hay una Secretaría de Cultura, en donde se apoyan a muchos festivales o un canal como de televisión como este, no es una realidad que exista en demasiados países. India es un país que no tiene eso y bueno, ya veremos cómo se podrá. ¿Sí? Muchas gracias, Marcela, por estar con nosotros. Gracias. Vamos contigo, Laura. Tienes un anuncio a propósito de fotografía.
Pues muchas gracias, Marcela Huemanzin, por esta entrevista, por estos comentarios. Y fíjense que es efectivamente una muy buena noticia la que les vamos a dar, porque el archivo de Manuel Álvarez Bravo, que comprende tanto los negativos como los documentos y las publicaciones de este fotógrafo, ahora ya forma parte de el Registro Internacional Memoria del Mundo de la UNESCO. Esto lo informó la oficina de prensa de esta organización por la mañana de hoy. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que hay que preservar esta serie de documentaciones del maestro Álvarez Bravo y que es gestionado por la asociación que lleva el nombre de este gran artista mexicano fallecido en el año 2002. Fue una reunión que se realizó del 24 al 27 de octubre por parte del Consejo Consultivo Internacional de la UNESCO. Hay muchísimas candidaturas y entre ellas se seleccionó la obra de Manuel Álvarez Bravo. Ahí estamos viendo algunas imágenes. ¿Qué les parece? Bueno, gran noticia para México. Vamos a la pausa. Bueno, quienes han seguido la programación de Canal 22 saben que este sábado tuvimos para todos ustedes los pormenores de lo que fue el desfile La Muerte Viva, que tomó las principales vialidades de la Ciudad de México por segundo año consecutivo. Se estima que más de 1 millón de personas acudieron al desfile de ofrendas móviles y carnaval de calaveras que este sábado hizo vibrar a la Ciudad de México. Un recorrido visual por los múltiples rostros que tiene la muerte y una forma pirotécnica de recordarnos que la festividad del Día de Muertos es una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor plenitud de nuestro país. El recorrido inició en la Estela de Luz en punto de las 4 de la tarde con la presencia del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien dio el banderazo de salida. Las huestes ataviadas de catrinas y catrines y otros seres fantásticos del imaginario nacional se apoderaron de Paseo de la Reforma en un trayecto de 7 kilómetros. Las comparsas de ultratumba encabezadas por 7 carros alegóricos rindieron pleitesía al Ángel de la Independencia y continuaron su procesión sobre Avenida Juárez. Después tomaron la 5 de Mayo e ingresaron con bombos y platillos al Zócalo capitalino, donde ya estaban instalados un escenario musical y la ofrenda monumental realizada este año por el artista Luis Rodríguez. Un sentido homenaje a las personas que perdieron la vida a causa del sismo del 19 de septiembre y un reconocimiento a la ayuda solidaria de rescatistas y voluntarios. Este magno evento, que convocó a más de 100 artistas y 1.300 voluntarios, estuvo dividido en 2 grandes bloques. La Muerte Viva, un vistazo al México prehispánico, colonial y revolucionario, que nos recordó que la visión sobre la muerte que desarrolla cada cultura determina su propia vida y pensamiento. El otro bloque fue el Carnaval de Calaveras, que como su nombre lo indica, fue una celebración absoluta al reencuentro con la muerte, esa vieja conocida que siempre merodea. Ya lo dijo Octavio Paz en su célebre obra El laberinto de la soledad, refiriéndose a la muerte. El mexicano la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Agradecemos al Consejo de Promoción Turística de México por las imágenes aéreas que acaban de ver todos ustedes a propósito de este desfile. Efectivamente, la verdad es que unas imágenes espectaculares, además sumado todo esto a la cobertura Huemanzin que hizo Noticias 22. Momento de revisar cómo se preparan los colonos de San Ángel y sus principales recintos culturales para celebrar un año más en el reencuentro con los seres queridos que ya no están. Ofrendas de Muertos en San Ángel es un proyecto en donde participan los 5 museos de la zona con toda la comunidad, con la Unión de Colonos de San Ángel, San Angelín y Tlacopac. En este proyecto se suman no solamente los museos, sino otras instituciones, galerías, y cada uno monta una ofrenda dedicada a diferentes personajes. El Museo Sumaya dedica su ofrenda a Augusto Rodán por el aniversario luctuoso de sus 100 años. El Museo de Arte Carrillo Gil tiene una ofrenda conceptual que se dedica a la colección del doctor Carrillo Gil. Nos vamos a la Plaza de San Jacinto, encontramos en la Galería Toca Madera una ofrenda que se
se ha montado para la doctora Teresa del Conde, estudiosa, pues docente, periodista, crítica de arte muy importante. En la Casa del Risco, la ofrenda está dedicada al doctor Isidro Fabela y la hicieron un grupo de mazaguas con toda su tradición y con toda la belleza que tienen estas ofrendas. Este año tenemos al Museo del Carmen, donde encontramos una ofrenda muy exquisita dedicada al arquitecto Manuel Parra, que fue pues un artífice importante de este barrio, porque hay muchas casas que él fue el arquitecto, el proyectista de esta zona. Después subimos a este sitio tan maravilloso que es la Casa Estudio Diego Rivera, es la Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, en donde la ofrenda se dedica a José Guadalupe Posada. Como pueden ver, hay una garbancera. Como saben, la garbancera pues es la antecesora de la famosa Catrina, que ahora está tan de moda no solo en México, sino en todo el mundo. Pero no solamente tenemos ofrendas, sino tenemos muchas actividades relacionadas con esta tradición. Hay talleres para niños, talleres familiares, cómo hacer una calaverita de dulce, cómo hacer una calaverita de amaranto, cómo vestir a tu Catrina, artes aplicadas relacionadas con esta celebración. Como ves, hay para todos los gustos, hay recorridos también. La gente puede acompañarnos, puede venir a San Ángel y hacer recorridos con nosotros. Nuestras guías son Catrinas que nos llevan por diferentes ofrendas. Bueno, ahí tenemos tanto esta parte muy íntima de la conmemoración del Día de Muertos como esto que es más novedoso, que es salir a las calles a hacer un desfile. Así sí, que tiene, bueno, sí son diferentes connotaciones. Uno es hacia el interior, hacia la familia, hacia la casa. Lo otro es un poco más turístico, bueno, es turístico sí. Y viendo las tradiciones en México, ¿no? Vamos a una pausa. Antes les informamos que se han escuchado lamentos de la ultratumba en la delegación Tláhuac. Se rumora, por ahí dicen que la Llorona ronda por el lago de los Reyes Aztecas. Hasta el día 4 de noviembre podremos disfrutar de una de las leyendas más longevas de nuestra tierra en esta demarcación, la leyenda de la Llorona. Ahí tienen ustedes una invitación para que visiten este lugar. Vamos a la pausa ahora sí. Continuamos aquí en Noticias 22. Esta noche el Palacio de Bellas Artes baila al ritmo de son jarocho. La agrupación veracruzana Mono Blanco tira la casa por la ventana para celebrar sus 4 décadas de existencia. Yo siento que un proyecto como el de Mono Blanco, que está cumpliendo 40 años, hay que celebrarlo, ¿sí? Porque es un parteaguas, ¿sí? Lo que ha hecho Mono Blanco en los últimos 40 años es decididamente un antes y un después del son. 40 años de llevar lo mejor del son al público de todo el país merecen una celebración singular. Por eso Mono Blanco la tendrá en grande, en el Palacio de Bellas Artes, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, el Ballet Folclórico de Amalia Hernández, el Cuarteto de Saxofones Ana Cruzax y al frente de la orquesta, el director y compositor Arturo Márquez. Realmente no sé cómo llegamos hasta ahí. Es un largo camino que hemos recorrido y pues de repente tenemos mucho apoyo, hemos tenido mucho apoyo de instituciones, de personalidades y de repente pues podemos hacer un concierto acompañados por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Lo que hace Mono Blanco es recuperar ese espíritu, ¿sí? Esa actitud
sonera, y además enseñarla a una nueva generación. Este tipo de manifestaciones artísticas las tenemos que celebrar. Y en esta ocasión las vamos a celebrar con la Filarmónica de la Ciudad, en Bellas Artes. ¿Sí? Dos mundos, ¿sí? Que aparentemente están distantes, pero que en esta ocasión se juntan, ¿no? Yo estoy muy a favor de esa fusión, ¿sí? Y lo pueden ver en mi música. Lo mío es una fusión de la música popular y la música de concierto. Pues tiene muchas lecturas todo esto, ¿no? Por todo lo que significa Bellas Artes, por todo lo que significa la música tradicional, en este caso el son jarocho, y pues no sé, como que yo pienso que no fueron tan difíciles los 39 años, 9 meses como los 2 últimos. La única oportunidad para ver este concierto es hoy, lunes 30 de octubre a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Irma Gallo. Ahora los invitamos a conocer los ganadores, los galardonados del Festival de Cine de Morelia, que también Canal 22, Noticias 22, le dio una amplísima cobertura. La 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia brilló por la cantidad y calidad de sus invitados internacionales. Este año todo marchó sin contratiempos. Los eventos apenas se retrasaron unos minutos. La selección de cortometraje en sus diferentes categorías estuvo muy disputada. Como ya es costumbre, los largometrajes documentales se robaron la atención. Regreso al origen, de María José Glender, obtuvo el premio del público, mientras Cartemio, de Sandra Luz López, se alzó con una mención especial. La gran triunfadora de la noche en esta categoría fue Rush Hours, de la directora Luciana Kaplan. Curioso que todas sean mujeres y que su formación académica esté ligada al Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC. Muy emocionada. Todo lo contrario sucedió en la categoría de largometraje de ficción. El año pasado había 14 películas en competencia. Este año se eligieron solo 7. La considerable reducción de películas hacía pensar que la decisión respondía a una curaduría rigurosa, compuesta por lo mejor de lo mejor, nada más equivocado. De estas 7 películas, solo 3 lograron sacar, a regañadientes, elogios de la prensa especializada y que a la postre se convirtieron en las ganadoras de la noche. A mejor actor de largometraje mexicano es para Pedro Hernández por Sin Vivir. La primera de ellas es Sin Vivir, por la que el actor y productor Pedro Hernández se llevó el premio a la mejor interpretación masculina. Mira, no voy a mentir, uno se hace siempre como ilusiones de que su trabajo sea reconocido, pero así como ganar el premio, no. Es más, no sabía que había esta categoría. Entonces, nada, fue una sorpresa, en verdad, para mí. Aparte, yo ya estaba llegando a México. Recibí, bueno, como la noticia de que viniéramos porque había algo para la peli. Jamás nos imaginamos que fuera esto. Entonces. Ayer Maravilla Fui, del director Gabriel Mariño, se llevó el premio a la mejor primera o segunda película. Y el premio a la mejor actriz le fue concedido a Sonia Franco. Su próxima parada es el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Sí, ahorita nos vamos a Los Cabos, lo cual también es muy bonito, es increíble saber que una película que se hizo con medios tan mínimos como esta, totalmente independiente, pues de pronto pueda tener un buen estreno como este, una buena acogida, llevarnos 2 premios increíbles y pensar que tenemos ya una cita siguiente, ¿no? Entonces eso pues es lo que yo creo que todo cineasta quisiera escuchar, quisiera tener, ¿no? Mexicano es para la película Oso Polar, dirigida por Marcelo Tobar. Finalmente, el jurado, encabezado por el reconocido director húngaro Béla Tarr, decidió concederle el máximo galardón de la noche a la película Oso Polar del director Marcelo Tobar, y cuyo estreno está planeado para el 10 de noviembre de este año. No va a modificar el estreno, a menos que alguien llegue con una propuesta indecorosa, pero
no tendría por qué modificar el estreno. Tal vez a nivel internacional podría haber alguna cosa interesante, ¿no? Pero yo creo que no, lo más importante es hay que respetar al público, ya se lo dijimos cuando va a ver la película y lo vamos a cumplir. El Festival Internacional de Cine de Morelia siempre es un termómetro que nos reveló que el 2018 será un año flojo para la industria nacional. Con información de Julio López, Noticias 22, Perla Velázquez. Pues enhorabuena para todos los ganadores. Y en el caso de Oso Polar, que va a ser estrenada el próximo 10 de noviembre, unos días antes, el lunes de la siguiente semana, 6 de noviembre a las 8 de la noche, tendrá su premier en Cinemanía. Ahí va a estar esta película de Marcelo Tovar, que ha estado trabajando desde el principio, Laura, como cineasta independiente. Como es espléndida propuesta, un cineasta realmente muy talentoso, hay que seguirle la pista. Así es. Bueno, vamos con más información. María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, acompañada por Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, celebraron una gira de trabajo por el estado de Chiapas este fin de semana. El objetivo era supervisar el adelanto de los trabajos de contención, apuntalamiento, recuperación de los recintos de patrimonio cultural y los bienes muebles que fueron afectados por los sismos tanto del 7 como del 19 de septiembre. Pues ahí tienen ustedes ahí las imágenes, la información. Momento para hacer una pausa. Volvemos. Continuamos ahora con un aniversario. Proporciona alimentos y asistencia a 80 millones de personas en 80 países, suministra vacunas al 45% de los niños del mundo y protege a 65 millones de personas que huyen de la guerra, el hambre y la persecución. La Organización de las Naciones Unidas cumple el día de hoy 72 años. Naciones Unidas adquirió representación en territorio mexicano en 1947, con el establecimiento del Centro de Información de las Naciones Unidas para México. Practicar una política internacional multilateral es el reto de las naciones en esta época de resurgimiento de nacionalismos exacerbados, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en la ceremonia conmemorativa por los 72 años de Naciones Unidas en México. Es un hecho que hoy hay una creciente población insatisfecha con los resultados que le ofrece la política pública. Desde la crisis financiera de 2008-2009, el empleo, los niveles adquisitivos, particularmente en países desarrollados, no se han plenamente recuperado. A esto se agrega una creciente automatización y desplazamiento de mano de obra por nuevas tecnologías. El rechazo de esta situación ha generado oportunidades de capitalización política con discursos incorrectos, que no se sustentan en los hechos, que son más bien chivos expiatorios. El secretario de Relaciones Exteriores reiteró el compromiso de México para combatir el cambio climático y afirmó que la Agenda 2030 será el eje central para los planes nacionales de desarrollo futuros. Noticias 22, Irma Gallo. Está con nosotros la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez para ofrecernos su punto de vista sobre los recientes acontecimientos en Cataluña, la declaración, después de la declaración de independencia y la aplicación del artículo 155, del que ya nos has platicado en anteriores intervenciones que nos has hecho el favor de hacer. Y bueno, ahora acusaciones de rebelión, de sedición, de traición. ¿A qué se enfrentan estos políticos? ¿A qué se enfrenta este país y sobre todo los líderes que hicieron esta declaración? ¿Qué podemos esperar? Bueno, sin duda ya hay la consigna de que la Fiscalía presentará efectivamente estos cargos que tú indicas, incluso el de malversación, en contra de Puigdemont y otros 5 funcionarios que son los que prácticamente lideraron este movimiento independentista. Así es que sí, seguramente veremos algunas cabezas rodar. Ya por lo pronto pareciera ser que el expresidente de la Generalitat, Puigdemont, prepara su autoexilio, por no decir la posibilidad de un asilo en algún país europeo. Se dice incluso que Bélgica quizás sea el que se la dé, aunque no está muy claro, no lo han hecho. Y ahora algo muy relevante,
si existe una imputación de carácter penal en contra de Puigdemont y estos funcionarios antes del otorgamiento del asilo, de acuerdo al derecho internacional, el asilo no puede ser otorgado. Así es que la Fiscalía tendrá que ser muy rápida si quiere impedir que cualquier país les otorgue el asilo a Puigdemont y al resto de los funcionarios. Lo que sí es un hecho y llama la atención es cómo Puigdemont hace una maniobra bastante extraña, porque primero lleva este referéndum por los cauces de la ilegalidad, en el sentido de que el Tribunal Constitucional ya había sentenciado que ese referéndum no era legal y que era contrario a la Constitución. Sin embargo, lo realiza con los resultados consabidos que le permiten no declarar la independencia, sino regresando otra vez a la legalidad, dice el jueves pasado, que sea el Parlamento catalán el que decida la independencia de Cataluña. Y entonces el Parlamento, por supuesto, le da todo el respaldo y acepta que haya una independencia para Cataluña. Y bueno, sabemos que se aplica el 155, una de las dos hipótesis es ir de una forma grave en contra de la Constitución, se aplica, se destituye al Parlamento actual y llega el Parlamento conducido ahora por Soraya, ¿no?, la vicepresidenta. Entonces, estamos viendo esta fórmula. Ahora, las críticas a Rajoy. Si hay tantas críticas a Rajoy sobre la aplicación del 155, la destitución del Parlamento, de todo el cuerpo de funcionarios de la Generalitat, ¿por qué entonces el Parlamento del Estado español no ha emitido un voto de una moción de censura en contra de Rajoy? Porque eso les permitiría la destitución de este. Y la destitución no sigue un proceso como el juicio político o el impeachment que vimos a Dilma Rousseff. No, no, no. Este es simplemente sacarlo porque el Parlamento ha perdido confianza en su gobernante. Y no lo han hecho. Pareciera que también el Parlamento, con toda la convulsión partidista que tiene y lo que les costó formar gobierno, están esperando a ver cómo evolucionan los hechos. Ya por lo pronto, el rey Felipe VI y el mismo Rajoy han llamado a los mozos de escuadra en Cataluña, a lo que es la Policía Nacional y a la Guardia Civil, a mantenerse en diálogo y cooperar para el restablecimiento del orden público. Entonces ya por ahí, por lo menos observamos que no hay una medida tan endurecida como para ejercer un uso de la violencia que pueda atentar en contra del pueblo catalán. Y luego el otro factor interesante es que no toda la población en su totalidad en Cataluña pareciera estar a favor de este movimiento independentista. La propia votación, si bien es cierto el 90% le concedió la posibilidad de la independencia, no replica todo el padrón electoral que significaba, ni tampoco tuvo las garantías o las seguridades de una votación verdaderamente transparente, observada por algunos elementos electorales que pudieran dar fe de que efectivamente había sido demasiado transparente este proceso. Entonces, hay una serie de factores que cuestionan el movimiento que hizo el propio Puigdemont. Ser a la cabeza, aunque muy criticado, pero en un buen intento, Podemos con Pablo Iglesias, diciendo hay otras alternativas, no a la independencia, pero tampoco a la postura de la aplicación del 155, ¿no? Sí, una propuesta que llamaban de multinacionalidad dentro de España, ¿no? Es correcto. Entonces, sí le están pegando también a Podemos, pero también puede salir victorioso como un punto a su favor. Entonces, estamos viendo una recomposición también de las fuerzas políticas y sus posiciones al interior de España, pero también lo que estamos observando es estos movimientos de sucesión o de separación de estados dentro de la propia Unión Europea. Y eso también llama la atención desde la salida, si no bien es cierto, bueno, del Reino Unido de la propia Unión Europea como una gran crítica a estos procesos integracionistas que no están siendo del todo equitativos en la distribución de la riqueza. Apocalípticos o integrados, ¿no? Apocalípticos o integrados, es correcto. ¿Y qué seguiría? ¿Convocar a elecciones para elegir nuevo Parlamento? A lo mejor me estoy adelantando mucho. No, es correcto, ya salió el 21 de diciembre, vienen elecciones parlamentarias en Cataluña, donde se espera que haya una mayor representación de las voces disidentes, por supuesto, y también aquellas que están a favor de lo que tiene que ver con un proceso que recomponga a la sociedad catalana. Quienes están acusados de estos que podrían ser graves delitos, ¿pueden participar en las elecciones o no pueden participar? No podrían. Generalmente en todas las constituciones del mundo, cuando hay un proceso de carácter penal o un proceso que corresponde a la atracción a las cortes locales, los derechos civiles no se suspenden, pero en ese momento quedan inhabilitados para participar de procesos políticos de representación. Entonces, ese sería un poco el camino que va a tomar
por supuesto tendrán que estar replegados en tanto se resuelven estos juicios, que no pueden ser sumarios, tendrán su tiempo y su cauce, pero sin duda habrá responsables, porque lo que se ha querido realizar en España, más allá de nuestros afectos a los catalanes o no, es una intentona separatista ajeno al Estado de Derecho en España. Que bueno, lo hemos visto en los últimos años en Escocia, en Quebec, Barcelona va y viene este sentimiento. A mí lo que me llama mucho la atención, más allá de estas estrategias políticas para recomponer a esta sociedad de todo el país, es que según algunos medios, como por ejemplo Deutsche Welle o BBC, dicen que son el 35% de los catalanes que sí están por una independencia. Entonces, se queda ahí y podría ser como nosotros, los de la Ciudad de México, que tuviéramos intenciones también en algún momento separatistas, pero no lo hacemos porque tenemos un Estado de Derecho que impide que eso ocurra. Tú lo dijiste bien, la comparación, por ejemplo, con Escocia y Quebec. Finalmente, el margen de legalidad con lo que estas entidades operan es superior al de una autonomía. Quebec y Escocia, en particular, tienen un grado de soberanía superior a una autonomía. La autonomía corresponde a una forma de carácter administrativa del Estado. Si hablamos, por ejemplo, de los elementos característicos de la soberanía, desde concepciones rusonianas o lo que ustedes quieran, está la indivisibilidad, la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. El territorio en su conjunto es íntegro y soberano. La autonomía no podría llevar a cabo un movimiento que atentara con esa característica de la soberanía. En el caso de Quebec y Escocia, está regulada o legislada la posibilidad del referéndum y se realizó conforme a la ley, pero perdieron en esos procesos. Ni los quebecois decidieron por una separación de Canadá, ni los escoceses al final del día aceptaron el proceso de separación. Pero en la autonomía del caso catalán no tenían la capacidad para de manera independiente convocar a ese referéndum. De ahí que los resultados para el Estado de Derecho español sean ilegales. ¿No hay una manera legal de hacerlo? ¿O hay una manera de hacerlo? No la había, porque el referéndum por sí nunca lo reconoció el Estado español. Aunque, acuérdense que en la consulta del 2014, ese fue el señalamiento. No hay la viabilidad para un referéndum porque no está en el Estatuto catalán. Dijeron ellos, lo vamos a hacer entonces. Y lo pusieron en el Estatuto. Sí, pero el Estatuto entonces ya es contrario a la propia Constitución española. Y entonces lo realizan todo siempre al margen de la Constitución Pero es que no hay una española. forma, tampoco hay una forma legal de hacerlo, pues. No lo hay. La configuración del Estado español lo impide. Y aun cuando hay voces de historiadores que dicen desde 1714 Cataluña fue independiente por pertenecer a Aragón, bueno, el tema histórico es otro tema. Pero entonces todos los pueblos tendrían una justificación histórica para querer la independencia. Galicia, el País Vasco, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro, siempre quedará la posibilidad de independizarse con base en la violencia, por medio en de una las especie armas. de una revolución, ¿no? Pero vamos, desde el punto de vista estricto del derecho, no tiene en este momento esta posibilidad. Milena, muchas gracias. ¿Nos vemos pronto? Con todo gusto. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Es todo por hoy. Hasta mañana, Humancin. Y nos vemos con Noticias 22 el día de mañana. Buenas noches.